Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de tipos de aislamiento. Eh, Vamos a empezar definiendo qué son los tipos de aislamiento. Y como definición, los tipos de aislamiento. Aislamiento consiste en la separación de personas infectadas o de personas que pueden infectarse, ¿sí? No solamente se va a aislar, por lo que hablamos cuando damos una definición de aislamiento, se va a aislar al paciente enfermo para que contagie, sino también a aquellas personas, aquellos pacientes que sean susceptibles, ¿sí? Que sean huéspedes susceptibles. Esto lo que va a hacer es limitar, ¿sí?, la transmisión o bajar el índice de transmisión de determinadas patologías, ¿sí?, o agentes. ¿Cuáles son los principios básicos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta en lo que es los tipos de aislamiento? ¿O qué tenemos que saber nosotros? Primero, conocer el objetivo de aislamiento del paciente. ¿Qué se espera lograr, ¿sí?, aislando al paciente? ¿Qué es lo que buscamos cuando aislamos al paciente? Sabemos que la base fundamental es evitar la transmisión. Pero también tenemos que conocer el mecanismo de transmisión del agente, ¿sí?, buscar cómo se transmite, de qué manera se transmite. Y por supuesto, el principio básico es prevenir riesgo de transmisión entre diferentes tipos de pacientes y el equipo de salud y viceversa. ¿Cómo es esto? Evitar que un paciente infectado infecte a otros pacientes que no están infectados con la misma patología, ¿sí?, o la misma agente, y también evitar que el personal se infecte. Y viceversa, tampoco permitir que el personal infecte a los pacientes. Esto nosotros llamamos lo que son infecciones cruzadas, ¿no?, o transmisiones cruzadas. Ahora, el propósito es separar un paciente, o ropas, objetos, material, ¿sí?, todo lo que el paciente use, utilice y todo lo que el personal de salud utilice, ¿sí?, esto también se va a separar. Por supuesto, lo que busca esto como propósito es evitar lo mismo, infecciones cruzadas. Ahora ya pensamos que no solamente se va a aislar a la persona en sí, el paciente como un cuerpo, sino que todo su conjunto que utiliza, ¿sí? Recuerden que nosotros, como seres humanos, usamos muchas cosas alrededor nuestro, desde ropa, utensilios para comer, ¿sí?, todo, sábanas, colchones, almohadas. Ahora, las políticas, ¿sí?, y lineamientos, generalmente, las normas, están basadas en estos principios, si así lo llamamos, ¿sí?, donde siempre tenemos que tener en cuenta que el personal de enfermería es responsable de cumplir los procedimientos y mantenerse actualizado. Toda persona es potencialmente infectante, ¿sí? Esto en referencia a que creo que un momento lo hablamos en diferentes grupos, es que cuando viene un paciente yo lo voy a tratar como si el paciente tuviera todas las infecciones o todas las enfermedades juntas. Porque si veo un paciente entrar caminando y no le veo nada, generalmente pensamos que no tiene nada, pero no sabemos, ¿sí? Entonces siempre todas las normas, los protocolos deben cumplirse y deben estar encaminadas a evitar diferentes tipos de transmisiones. Después, otro principio básico es informar siempre al paciente y a los familiares por qué se va a llevar un aislamiento, ¿sí? Muchas veces esto de un aislamiento, digamos, como muy autoritario, sin explicar nada a nadie, esto realmente está totalmente fuera de lugar. Se debe explicar, el paciente lo debe comprender y los familiares también, ¿sí? Esto es algo fundamental no solo para el buen trabajo, sino para el estado emocional anímico del paciente y sus familiares. Y después algo muy básico es que las personas que estén en contacto cuando hay visita deben tener lo que es una norma de protocolo de lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, ¿sí? Tenemos también como objetivo, como principio, como norma, el material debe ser llevado adentro, ¿sí? Se considera contaminado y debe ser retirado solamente cuando se es desinfectado. Después igual vamos a ver que hay muchos procedimientos que implican que el material esté solamente adentro y no salga de la habitación. Algo importante, el paciente de aislamiento es vulnerable, por lo cual uno de los principios de la enfermería, de la salud, es evitar que el paciente se sienta discriminado o tomar actitudes discriminatorias. Que yo tome una actitud
no discriminatoria no quiere decir que no tenga que cumplir las normas de bioseguridad o los protocolos de bioseguridad. Se debe, ¿sí?, por supuesto, cuando ingresan los familiares o las visitas, ¿sí?, darle todos los medios de bioseguridad, los medios de protección en ese momento. Siempre se debe tener un registro y un reporte de las visitas que llegan a ver al paciente. Si es posible, el cuarto debe tener lo que es presión negativa. Muchas habitaciones lo tienen en muchos hospitales, pero en caso de poderse hacerse, deben abrir las ventanas para que puedan circular lo que es el aire, intercambiar el aire y el oxígeno. Tenemos varios tipos de aislamiento, vamos a ver algunos específicos, ¿sí? El aislamiento estricto se utiliza para evitar la transmisión de infecciones sumamente contagiosas, las cuales, ¿sí?, consideramos pueden ser por contacto físico o a través del aire, ¿sí? Hay patologías, infecciones que se transmiten mediante el roce, ¿sí?, el toque en la ropa, y bueno, las más complicadas o las que más se tiene siempre mucho cuidado es el respiratorio. El protector, bueno, nada, decir que el estricto lleva todas, ¿no? Contacto, respiratorio, después vamos a ver, ¿sí?, todo un conjunto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del protector, que es otro tipo de aislamiento, hablamos de aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. Esto que hablamos al principio como base fundamental básica es que no solamente se aísla al paciente infectado, sino que se aísla al paciente que podría ser un huésped. ¿Y cuándo vos sos un huésped? Cuando no tenés defensa, por ejemplo. En estos pacientes inmunodeprimidos podemos hablar de pacientes con HIV, pacientes neutropénicos, ¿sí?, que están cursando por ahí alguna patología de disminución del sistema inmunitario. Son muy susceptibles a las infecciones. Entonces lo vamos a aislar para protegerlos. Cuando hablamos del respiratorio vamos a hablar de aquellas patologías, enfermedades que se transmiten por medio del aire. Bueno, tenemos ya la más común, ya recordada, el COVID-19. Bien, hay precauciones estándar que son las que utilizamos en la enfermería para reducir lo que es el riesgo de transmisión. Estas se tienen que usar en todos los pacientes, ¿sí? En todos los pacientes. Esto que hablaba yo, que si un paciente entra, yo tengo que pensar que tiene todas las patologías. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Estándar, universalidad, barrera de protección y medidas de eliminación. Importante, lavado de manos. Los lavados de manos se deben hacer antes y después del contacto con el paciente o al tocar sangre o líquidos corporales. Siempre se tiene que utilizar guantes. Por más que yo considere que está mal, ¿no? O diga, o me digan, o parezca que no hay problema con utilizar guantes, eso es mentira. Todo el tiempo se utiliza guantes para todo procedimiento y se realiza un lavado de manos antes de la colocación de guantes, hago el procedimiento y después de la colocación, después de sacarme los test. Las mascarillas, ¿sí?, evitan lo que es la salpicadura de sangre, líquidos corporales, ¿sí? Así también como el uso de lo que son las batas, impermeable, y por supuesto importante tener siempre lo que son los descartadores de cortopunzantes. Esto es algo que lo hablamos muy básico, pero siempre lo recordamos. Yo no reencapucho una aguja. Todo lo cortopunzante o todo lo que tiene que ver con un procedimiento que utilice un cortopunzante, bisturí, aguja, a boca, debe ser descartado automáticamente. Bien, vamos a ir a una pequeña reseña y arrancamos con aislamiento respiratorio. Bien, ¿para qué se utiliza? Para reducir el riesgo de infección transmitida por vía aérea. Estas son generadas por gotitas eliminadas cuando tosemos, cuando estornudamos, ¿sí? Y es la que estas gotas quedan en el aire suspendidas por periodos largos de tiempo, los cuales pueden estar bastante tiempo y a una persona no infectada puede pasar y esas gotitas automáticamente van a ingresar al aparato respiratorio produciendo la infección.
¿Cuáles son las medidas de prevención respiratorias? Habitación individual, que puede estar compartida con un paciente en la misma infección, ¿sí? Esto comúnmente se hace porque ya el paciente está infectado, ¿sí? Está dentro de lo que es el protocolo. Se lava las manos antes y después, y se va a exigir siempre el uso de mascarilla a la hora de estar en contacto con el paciente. Siempre que se esté con fluidos, se va a utilizar bata y guantes. Y si el paciente está lavado, se tiene que utilizar siempre el barbijo, ¿sí? Y por supuesto, la puerta siempre debe estar cerrada de la habitación del paciente con aislamiento respiratorio. Hicimos acá una pequeña reseña de las enfermedades que se pueden transmitir vía aérea. ¿Sí? Algunas por ahí no las escucharon y algunas otras les suena raro, pero bueno, son enfermedades que todavía las tenemos dando vuelta, aunque son muy raras. Tenemos otras más nuevas, por así decirlo. Bueno, tosferina, la sospecha de gripe aviar, por supuesto vamos a pensar también en lo que es el COVID, ¿no? Epiglotis, poliomioelitis, influenza, eso es algo que después lo pueden buscar. Meningitis, por si no saben, la meningitis también se transmite por medio respiratorio. Y la neumonía meningocócica. Esta neumonía es por ahí la más común de transmisión. Si bien lo consideramos la neumonía como una patología curable, ¿sí? Ha sido muy traumática o ha aumentado su gravedad debido al COVID, que va a producir lo que es la neumonía bilateral. Nosotros conocíamos ante esto la neumonía unilateral. Estas son, a esta altura es potencialmente, digamos, con bastante mortalidad. Bien, tenemos el aislamiento entérico, ¿sí? Este aislamiento se va a dar en pacientes que tienen contaminación o transmisión debido a las materias fecales, que efectivamente el tocar materia fecal puede transmitir diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las medidas de prevención del aislamiento entérico? La habitación debe ser exclusiva, o sea que no puede estar en contacto con otros pacientes. Muchas veces tampoco se lo coloca con pacientes de la misma patología. Importante el lavado de manos, como ya dijimos, antes y después del contacto del paciente. Esto va a estar en todas las prevenciones. Los materiales desechables se eliminarán según técnica, ¿sí? Esto es, cuando terminamos de hacer la cama o terminamos de bañar al paciente, se va a poner una bolsa, generalmente roja, se la va a cerrar, debe tener un precinto la bolsa, y se va a rotular, ¿sí? Generalmente cuando estos pacientes están en medidas de prevención, de aislamiento, ya se prepara las bolsas con la patología o la cama, entonces el que va a retirar la bolsa ya sabe, ¿sí?, qué clase de patología o qué clase de aislamiento es. Esto facilita mucho, primero que facilita mucho el trabajo del personal de limpieza, y después facilita mucho evitar infecciones para el personal de limpieza o los que van a recolectar los desechos. Esto es importante, ¿no? Ustedes van a ver que en todas las cadenas de prevención y de tipo de aislamiento es importante cada rol, porque si el que retira la basura o que retira, digamos, el de limpieza no cumple con su protocolo, se va a infectar y va a infectar al resto, ¿sí? Y si yo no hago bien las cosas, no rotulo la bolsa, no la cierro bien, ¿sí?, el que está rompiendo la cadena soy yo. Entonces acá hay digamos, una responsabilidad compartida. Entonces, ¿dónde se aplica el aislamiento entérico? En las gastroenteríticas virales o víricas, ¿sí?, en la fiebre tifoidea, el cólera, como algunas, ¿no? La hepatitis vírica tipo A. Hay varias patologías que por ahí no son muy conocidas, pero por ahí ustedes habrán escuchado siempre el cólera, que se transmite por medio de materia fecal. Bien, el aislamiento de contacto, su función, su objetivo, también va a ser siempre el mismo, ¿no? Evitar o reducir las infecciones contagiosas. Y esta está transmitida por contacto directo o indirecto. ¿Cómo es esto? Puede ser de piel a piel, de una persona colonizada o susceptible a otra persona susceptible o que no está colonizada. El contacto directo sería de piel a piel, tocando, y el indirecto, ¿por medio de qué? De lo respiratorio.
Ahora, la medida de prevención es una habitación individual, por supuesto, o de corte, como le dicen. El lavado de manos, como siempre, antes y después de la atención del paciente. Las personas que mantengan contacto deben de usar guantes, bata y mascarilla, y en algunos casos también utilizamos de lo que es las antiparras. Acá los materiales deben ser eliminados. Acá nosotros en el aislamiento de contacto utilizamos todo material descartable y todo material se elimina, ¿sí? No se debe volver a usar y se hace en bolsa doble, ¿sí? Saben que efectivamente los aislamientos estrictos de contacto, automáticamente cuando sacan las bolsas, directamente la aíslan las bolsas y las queman. Hacen una cremación de los materiales. Bien, ¿en dónde se aplica a estos pacientes? ¿En dónde se aplica estos métodos, digamos, el aislamiento? Bueno, en pacientes infectados o colonizados por bacterias multiresistentes. Cuando hablamos de bacterias multiresistentes, hablamos generalmente de bacterias intrahospitalarias, ¿sí? Como el KPC y algunas otras que nombré el KPC porque por ahí lo van a encontrar más fácil si lo buscan en Google, porque sé que lo van a hacer. Pero después tenemos el Clostridium, ¿sí? Que también es bastante contagioso. Y fíjense que el Clostridium produce mucha diarrea. Entonces tenemos el de contacto, ¿sí? Muy directo por la materia fecal. Ahí tenemos ya un contacto, un tipo de aislamiento entérico también. En heridas y en quemaduras. La quemadura, cuando nosotros hablamos de aislamiento estricto o de contacto y quemadura, más que nada hablamos porque el paciente está totalmente disminuido de su primera capa de protección, entonces efectivamente es un huésped muy susceptible a cualquier patología o enfermedad. Van viendo ustedes cómo esto va aclarando la importancia de los tipos de aislamiento y la importancia de cumplir los protocolos, ¿no? Si llega un paciente quemado a la guardia y yo no cumplo los protocolos, ¿sí? No me lavo las manos, me pongo los guantes así nomás, ¿sí? Toco algo antes de tocar al paciente que está con las quemaduras, y efectivamente yo le voy a transmitir algo, ¿sí? Y esto es lo más peligroso porque le puedo transmitir un KPC o cualquier otra bacteria intrahospitalaria y es muy difícil que salga. Bien, ¿cuáles son las precauciones para prevenir las transmisiones de agentes infecciosos? El propósito es interrumpir la cadena de transmisión, disminuir la incidencia de infecciones, asociar la atención de salud, prevenir y controlar brotes, racionalizar el uso de recursos y mantener una alta calidad de atención. Puntos importantes acá, ¿no? Interrumpir la cadena de transmisión era como yo les decía, ¿sí? De que cada uno tiene que cumplir su rol para evitar esa cadena, ¿sí? O sea, para mantener esa cadena y evitar romper esa cadena, ¿no? Y disminuir la incidencia de infecciones. Asociada a que a nosotros, el personal de salud, si vos cumplís un buen protocolo, la idea es que vos no te enfermes. Seguro que me van a decir o van a pensar, bueno, pero muchos personal de salud se infectó durante la pandemia. Sí, obvio que se infectó porque estaban trabajando solo con 20.000 pacientes. Es inevitable que no te infectes. La idea ¿cuál es? Es que dentro de esos personal infectado sea el menos posible. Y la idea es que ustedes sean ese menos posible infectado. Y prevenir y controlar brotes es para evitar que se reanuden los brotes. Es como que esta cadena nunca tiene que dejar de seguir y no tiene que romperse. ¿Quién tiene que cumplirlo cuando hablamos de las normas de bioseguridad, cuando hablamos de los tipos de aislamiento y de esta cadena importante? El equipo de salud en primer orden, la familia tiene que comprenderlo y hacerlo de manera que le indica el equipo de salud y el paciente, por supuesto. Bien, cuando hablamos de transmisión por contacto indirecto, hablamos de un agente infeccioso a través de un objeto, ¿sí? Esto nosotros creo que lo hablamos, pero siempre lo charlamos en las clases, tiene que ver con los equipos que usa salud. Esto es las tijeras, el estetoscopio, el tensiómetro, ¿sí? Los uniformes, y hablamos también de los celulares, ¿sí? Todos estos objetos que generalmente tenemos en el ámbito de salud, los cuales nosotros utilizamos, y si no tienen una buena norma de desinfección, son objetos que pueden transmitir enfermedades, son efectos indirectos. Bueno, tenemos varias formas de transmisión de lo que venimos hablando, ¿no? Transmisión por gotas, transmisión por contacto,
transmisión por medio de un vector, esto sería un agente, transmisión por aerosol en el aire y transmisión desde el medio ambiente. Estas formas de transmisiones son las que efectivamente van a estar rodeando a nuestros pacientes, a nosotros, y tiene una forma de evitarlo que es siguiendo la cadena de protocolo y normas de bioseguridad, lo que veníamos hablando hasta ahora. Bien, las precauciones estándares, como veníamos hablando, están enseñadas para ser utilizadas en todas las instituciones de salud. Se basa en el principio que toda la sangre, fluidos, secreciones, excreciones, pueden contener agentes infecciosos. Esto ya lo explicamos, ¿sí? Esto es para que se vuelva a reincorporar en ustedes y en todos nosotros, personas de salud, que todo paciente, ¿sí? Toda secreción, todo fluido, todo objeto, ¿sí? Directo e indirectamente, pueden contener agentes infecciosos, los cuales nosotros tenemos que evitar que lleguen a nuestros pacientes o a nosotros mismos. Bien, ¿por qué usamos guantes? Porque el guante es una barrera protectora de la piel ante el contacto con sangre y fluidos corporales. Esto reduce la contaminación, ¿sí? El riesgo de contaminación. Pero los guantes nunca reemplazan el lavado de manos. Tapabocas, ¿sí? Debe cubrir la nariz y la boca completamente y se debe colocar antes del lavado de manos. Alguien que por ahí generalmente no lo sabe, es que yo me pongo el tapabocas, ¿sí? Que cubra nariz y boca, pero lo coloco antes de lavarme las manos. Las gafas o las antiparras son para evitar lo que es salpicaduras, por ejemplo, de sangre o fluidos. El paciente tose en la cara y vos no tenés tapabocas, tenés barbijo, pero no tenés antiparra. Y en los ojos hay mucha mucosa y puede ser lo más factible de contagio. Y lo que es la bata o el camisolín evita, ¿sí? Que te adhieran ciertos virus y bacterias, o que también se salpiquen líquidos, sangre, secreciones, y esto va a reducir lo que es efectivamente algún contagio. Importante esto, que no quiero escuchar que nadie diga que no les corresponde a enfermería, pero esto es una parte fundamental de la cadena, ¿sí? Para evitar infecciones. Siempre que vamos a sacar, digamos, sábanas o desechos, siempre vamos a hacer con guante. Y se debe depositar una bolsa roja, esto que decía, que tenga para cerrarse, ¿sí? Muchos hospitales, muchos lugares tienen las bolsas que tienen un zip para cerrarlo, que vos colocas la ropa y automáticamente se cierra, ¿sí? Tiene no me sale la palabra ahora, para cerrarse y queda sellada. Por supuesto, antes en general lo que se hace es contar las sábanas y las fundas para después depositarlo en algún lugar donde van a venir efectivamente la gente de ropería o limpieza, ¿sí? Es muy importante el tema del uso de guantes y el tema, por supuesto, de saber que mi parte debe ser cumplida correctamente. Bien, cuando se traslada un paciente, es necesario, ¿sí? Informar las medidas de precaución. Por supuesto, el traslado del paciente va a ser con barbijo y el personal de salud, si lo amerita, debe ir con barbijo, con camisolín, con antiparra, ¿sí? Con guantes. Siempre se tiene que desinfectar cada lugar, cada habitación. Generalmente las habitaciones que están en aislamiento pasan la gente de limpieza, ¿sí? Dedicada a eso, y se desinfecta todo automáticamente una vez por día. Bien, las medidas protectoras o las precauciones protectoras, como decía al principio, se aplican a pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Neutropenias y alteraciones severas de la piel. Vieron que cuando hablamos sistema tegumentario, recordamos siempre que es nuestro sistema de protección. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Bien,
Recomendaciones: habitación compartida con el paciente de igual patología, usar mascarilla y bata todas las personas que ingresan a la habitación, cubículo, incubadora, colocar tapabocas al paciente si hay que trasladarlo, lavado de mano, ingresar y salir de la habitación, restricción de visitas y uso de elementos individuales, fundamentales, ¿sí?, como base para evitar el contagio o la propagación de virus y bacterias. En las precauciones por contacto, se aplican al paciente con sospecha de infección colonizada con gérmenes, patologías entéricas, heridas y lesiones cutáneas y severas. Estos son contactos directos e indirectos. La recomendación de contacto es lavado de manos, uso de guantes y uso de tapaboca y bata, ¿sí?, cuando las personas ingresen a la habitación. Recomendaciones con la unidad: habitación individual, manipulación de ropa contaminada, uso de elementos individuales, lavar los elementos que tienen contacto con la secreción del paciente, ¿sí? Cuando hablamos sobre elementos podemos hablar también del termómetro, del tensiómetro, del estetoscopio. Eso es fundamental. Generalmente todas las habitaciones de aislamiento tienen sus propios materiales. Bien, acá les dejo una lista de patologías, ¿sí?, de la materia que infecta y el tiempo de aislamiento. Me gustaría que esto lo vean muy despacio, lo anoten, ¿sí?, y traten de ver la gran diferencia, ¿sí?, de las formas de infecciones, ¿no? Le hago la primera a la segunda. Cuando hablamos de enfermedad entérica por Clostridium, ¿sí?, o Salmonella, eso está en las secreciones. Y el tiempo de aislamiento va a estar dado por los cultivos negativos o los coprocultivos, sí, que se hacen para saber qué es, cuál es y cuánto tiempo pueden estar aislados. Las precauciones por gotas, ¿sí?, esto es muy sencillo, es cuando se habla, se estornuda, estas quedan en el aire, como decíamos al principio, y estas van a producir la infección respiratoria. Bien, precauciones específicas, son casi siempre las mismas, generalmente, bueno, vemos la diferencia con el tema del material de contagio, eso es algo importantísimo. Si usted me va a decir, bueno, pero son todo parecidas, sí, son todo parecidas, todo iguales, pero no es lo mismo uno respiratorio por coronavirus que uno entérico por una hepatitis, ¿sí? ¿Dónde está el material de contacto? En lo respiratorio, en las gotas, y en lo que es entérico, en la materia fecal. Y acá les dejo también otra lista, ¿sí?, para que vayan leyendo, lo vayan estudiando, de los materiales infectantes y las patologías. La transmisión por aerosol son la diseminación de partículas que quedan suspendidas, ¿sí? Esto es medio repetitivo, pero es bastante frecuente que lo repitamos para que quede bastante claro, porque es la más peligrosa en realidad el aerosol. ¿Cuáles son las precauciones del paciente? Por supuesto, reiteramos lo que es el barbijo, ¿sí?, las gafas y las batas. Acá ya entendemos a esta altura que lo que está en el aire es mucho más fácil de transportar y contagiar. Precauciones en la unidad, ¿sí? Por supuesto, tiene que ver con lo mismo de la manipulación de la ropa, la manipulación de los residuos y el lavado y la desinfección de los materiales que utilizamos. Acá tengo el otro cuadrito donde específicamente tengo la patología, el material infectante, ¿sí?, y los tipo de aislamiento. Yo no sé si sabían ustedes, pero la varicela es una enfermedad respiratoria y ahí les dejé un ejemplo, ¿no? Donde se encuentra el material infectante, se encuentra en la saliva y el papular, quiere decir cuando escupe o cuando tose, saque las microgotas y esto va a hacer que nos podamos contagiar. Conclusión importante. El aislamiento hospitalario es una medida que se utiliza con el fin de evitar contagio de múltiples patologías que pueden resultar fatales para los pacientes, ¿sí?, como también para el personal de salud. Importante, los profesionales de salud se deben comprometer a seguir las normas de higiene y ser responsables. Esto cuando yo hablaba de lo que es la cadena importante para seguir y no romperla. Y algo importante es todo hospital debe presentar política de aislamiento, así como clínicas, para evitar la transmisión de enfermedades e infecciones. Hay muchas medidas que colaboran y ayudan a evitar las infecciones, las transmisiones, pero acá la realidad es que la responsabilidad es del personal de salud, ¿sí?, de la familia y del paciente. Bien, muchas gracias. Está muy resumido, es para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan leer y por supuesto las preguntas, ¿sí?, las vamos a hacer en clase
y hay otros tipos de aislamientos que se pueden dar, pero estos son generalizados. Busquemos la forma de entender los protocolos, de saberlos, de aplicarlos y muchas gracias.